tardes a toda la República Dominicana. Inmensamente agradecida y bendecida de saber que cada tarde, de 6 a 7 de la noche, nos acompañas desde esta plataforma de comunicación que es el Tribunal de la Tarde. Soy Mildred Charlotte y te doy una cálida, pero una cálida bienvenida porque nos has acompañado por más de 13 años. Estamos ya arribando a nuestro 14º aniversario y eso pues nos permite a nosotros no solamente sentirnos orgullosos de tu fidelidad, sino también nos hace pues el sentido del compromiso de renovar cada entrega para superar a la anterior. Me place pues también saludar a mi compañera de labores, a Susi Aquino Gotró de Mejía. Muchísimas gracias, Mildred. Feliz de reencontrarme contigo en este espacio y con toda la gente que nos sigue, que nos sintoniza y que prefiere que es el contenido que trabajamos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto para toda nuestra teleaudiencia. Siempre tenemos invitados que son personas diestras y preparadas en cada una de sus materias y nuestros segmentos habituales que ayudan a la gente en su diario vivir porque educan en diferentes aspectos necesarios para nuestro quehacer cotidiano. Bueno, pues vamos a iniciar que Cuba habemos un nuevo presidente. Así es. Y es que justamente Miguel Díaz-Canel, de 58 años, sustituye a Raúl Castro, quien tenía en el cargo aproximadamente 10 desde la salida del poder de su hermano Fidel Castro. Creo que hace años que en Cuba no tenían un presidente que no fuese Castro. Que no fuese Castro y precisamente... Ahora es Díaz-Canel. Díaz-Canel. Atención a quienes van a mandar comunicaciones, que tienen que actualizar. Sí, que no vayan poniendo... O sea, porque pueden poner presidente Castro y igual llegaba. Exactamente. Pero ahora ya no, ya cambió. Eso pasa mucho también en las redacciones, que a veces una persona es jefe de redacción, luego ya está en otro medio y siguen llegando a donde a su nombre. Es. Precisamente de este tema, Mildred, se ha hablado y se ha debatido mucho en los medios de comunicación, se han contactado analistas políticos para poder tener algún tipo de noción de qué podría pasar en Cuba con este nuevo presidente, que cabe decir que a sus 58 años él nació en la revolución, o sea, él no conoció Cuba antes de la revolución y ha sido una persona pues que estrechamente ha estado ligada al gobierno y ha tenido grandes e importantes funciones. Por esto, muchos de los analistas y expertos consultados entienden que no va a haber tal cambio, que la situación va a permanecer igual y que simplemente es otra persona que va a encabezar el gobierno, pero que las políticas van a ser las mismas. Asimismo, Estados Unidos dijo que su política hacia Cuba no va a cambiar con la llegada de este nuevo presidente y él asimismo ha reiterado que todas sus políticas internas pues se van a mantener y que la visión de la revolución va a seguir primando dentro de la hermana isla de Cuba. A pesar de, es un hombre muy carismático y conocido pues en los grupos líderes cubanos, pero todo el que lo escucha hablar obviamente siente, tal como señalabas, producto de la influencia de que nació bajo el régimen de Cuba y es lo que conoce y obviamente es lo que ha de defender. Por eso su discurso está tan apegado a lo que ha sido la revolución cubana, a lo que ha sido su fidelidad a los hermanos Castro, de manera muy particular a Fidel Castro, máximo líder de la revolución cubana. Y bueno, ya lo que sería su ejercicio político se va a debatir en dos riberas. Por una parte, lo que tiene que ver la necesidad de un pueblo que pide reformas y por otro lado, una ortodoxia que pretende mantener las cosas en el mismo estado de sitio. Pero vamos a ver, los ojos están puestos en Díaz-Canel, quien ya es el presidente de Cuba, el primero de los no Castro en el poder. También hay que destacar una noticia que, fíjate lo interesante que es cuando uno escucha algo, Susi, que uno lo asocia de manera inmediata a experiencias pasadas. Claro. Por eso que las respuestas siempre van a venir dadas, porque una conversación, una palabra, pues es un detonante que te lleva, ¿no? y esos recuerdos, ¿no? Que pudieran estar
aparentemente olvidados. Hoy aparece una noticia en los medios de comunicación y es la demanda que hacen un sector, un grupo de ingenieros, los cuales le piden al Estado que por favor salde, dicen, bueno, no fue el por favor, que salde la deuda de los 1.600 millones. Y uno piensa de manera inmediata en el ingeniero de la OISOE. Sí. Se habla de que entidades como Obras Públicas tienen pagos pendientes de más de 720 millones. Y tú lo conectas con una de las acciones que en su momento yo creo que fue que democratizó el ejercicio de la ingeniería, que era el tema de los sorteos de las obras. Enhorabuena, enhorabuena. Y recuerdo que, si bien es cierto que en su momento aplaudí, reconocía, también decía que ese mecanismo iba a llevar muchas situaciones a muchos ingenieros nobles. ¿Por qué? Porque no solamente era que ganaras la obra, era que tenías que tener en un momento determinado la realidad económica que te permitiese culminar la obra. Segundo, en ese aspecto, con el caso de las pymes, se dio un fenómeno, que las pymes en su momento tenían la idea, perdón, de cómo hacer los negocios, pero ¿qué acontecía? Al momento del manejo financiero, al no tener ningún tipo de instrucción, se perdían. ¿Y qué pasó? Aquí está el resultado, con el caso de los ingenieros. Muchos cobraban sus primeros salarios y ¿qué iban haciendo? Bueno, lo que iban haciendo era que compraban una guagua, una pistola, porque no habían visto muchos casos, venían muchos millones juntos. Claro, nunca habían visto tanto dinero junto. Entonces, en vez de tomar ese dinero para continuar la obra y luego con el grueso del saldo de esa construcción ya ganada, ya finalizada, pues entonces resolver todos los pagos y demás, y el beneficio restante sí podían tirarlo para arriba, como decimos en buen dominicano. Entonces, por eso el CODIA, que es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, pues solicita al presidente Medina su intermediación para que estos 1.600 millones. ¿Y qué acontece? Que hay que se produce la garata con puño, en muchos casos, que esos pagos para poder salir, la suerte, ¿no?, de malabarismo que tiene que realizar para poder ver cristalizado. Y ahí entonces viene que después la obra se queda a mitad, ahí claro, muchas veces viene que si usted puso tal cantidad, pues el peritaje, y ahí entraría una, para mí, que debe ser una de las labores más importantes del Estado, es la fiscalización de las obras. El tema, creo, estuve en un seminario y se hablaba de que las escuelas sí están construyendo estas nuevas edificaciones con criterios antisísmicos, porque somos un país que está a merced de que cualquier fenómeno de esa naturaleza pues puede ocurrir. Entonces, no podemos permitirnos construcciones que llueve 2 veces y se va como una rancheta. Se va a la pared. Tenemos un resumen de noticias. Así es, vamos a ver el resumen de las informaciones más importantes del día que nos prepara nuestra querida productora y compañera Esmilda Montero. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dio garantías de que cuando la institución legislativa conozca el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, actuará como árbitro imparcial, apegado a la Constitución de la República y a los reglamentos de la instancia que preside. Estoy en el ineludible deber de cumplir con todos los mandatos de la Constitución de la República y los reglamentos de la Cámara de Diputados, apuntó Maldonado al ofrecerles declaraciones a los reporteros que cubren la fuente congresual. Como presidente de la Cámara de Diputados, independientemente de los criterios personales que tengamos sobre la ley en discusión, agotaremos los procedimientos correspondientes, dejando que sea analizada y estudiada por la comisión correspondiente, y en ese sentido, con el informe que rinda esa comisión, el Pleno de la Cámara se pronunciará de una manera libre y democrática, puntualizó Maldonado.
El aspirante a la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, consideró como un gran desatino que mientras estadísticas recientes muestran un serio descalabro en los sistemas de salud, educativo, persistente criminalidad y nuevos y graves escándalos de corrupción, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana esté concentrado en imponer una ley que desaprueba la casi totalidad del país y que se sabe es inconstitucional. Lo que la gente espera de su gobierno es que desarrolle políticas que le solucionen sus principales problemas, no que esté concentrado en generar intranquilidad política y forzando la gobernabilidad democrática, puntualizó Abinader al cuestionar la aprobación en segunda lectura de la ley de partidos con primarias abiertas. Asimismo, Abinader cuestionó la situación que se presenta con el gran escándalo de corrupción de la ONSA, que refleja cómo bajo el gobierno del PLD ha desaparecido el sistema de controles en la gestión de los fondos públicos. Finalmente, Estados Unidos pidió al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que escuche el deseo del pueblo cubano de un país más libre y democrático, que mejore su calidad de vida y acabe con la represión, y dijo que el flamante líder tiene la opción de dirigir el país hacia un nuevo paradigma, respetar los derechos humanos, acabar con la represión y permitir mayores libertades políticas y económicas, dijo una portavoz del Departamento de Estado. Urgimos al presidente Díaz-Canel a escuchar y responder a las peticiones de los ciudadanos cubanos de tener una Cuba más próspera, libre y democrática. Gracias a Esmilda Montero por el resumen de las informaciones más importantes del día. Y ahora vamos nosotros a conocer un poco más sobre entrenamiento y sobre salud, específicamente sobre ejercicio, con el entrenador Euclides Jiménez, quien desde el Body Health nos trae buenas nuevas. Muy buenas tardes a nuestro público televidente. Como cada día sintoniza este programa, estamos aquí en las instalaciones del Body Health. Les mostraremos unos cuantos ejercicios, un programa llamado Burst Training. Es una clase grupal personalizada. Este programa consiste en entrenamientos con ejercicios compuestos, en el cual nosotros vamos a involucrar ejercicios físicos, ejercicios de fuerzas, resistencia y de agilidad. Nosotros tenemos unos cuantos compañeros acá que les van a mostrar cómo se implementan cada ejercicio, el rango de movimiento de la ejecución de cada ejercicio, también la forma de respirar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Tenemos a Juan Moreno allí en la esquina, tenemos a Jackie. Ahora vamos a pasar a una demostración con mis compañeros. ¿Okay? Chequen bien, presten mucha atención. Mi nombre es Euclides Jiménez, fisioterapeuta y entrenador del gimnasio Body Health. Espero que nos visiten pronto. ¿Okay? Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, casi Ortega y Gasset, número 102, edificio Miguel Mejía. Gracias a Euclides Jiménez, entrenador personal, por ese interesante informaciones del mundo fitness. Vamos ahora a un contacto de publicidad, pero antes quiero recordarte algo muy importante. Quiero hablarte específicamente de Ciudad Real Segunda, de la Avenida República de Colombia. Es un impresionante proyecto de apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños. También tenemos la modalidad de 4 habitaciones y 3 baños y medio. Vale destacar que este proyecto está totalmente arborizado, en un ambiente de confort y calidad a los mejores precios del mercado. Llámanos al 809-548-6353, extensión 225 y 226. Vamos a hablar de un tema justo en este mes, todo el mes de abril. Es el mes para concienciar,
para un llamado de atención acerca del autismo. Hablaremos de esta condición, estaremos también conociendo lo que es el diagnóstico, la importancia de la sintomatología para poder justamente estar atento ante cualquier llamado de atención, pero sobre todo hacer conciencia de la inclusión. Y estaremos con la voz de una experta, la licenciada Nicole Imbert, quien es psicóloga clínica y es la especialista en evaluación, diagnóstico y manejo del trastorno autista. Va a ser interesante porque aprenderemos si es, el tema ya no se habla de una enfermedad, si es una condición, si es un trastorno. Todas esas respuestas las tendremos cuando estemos conversando con Nicole Imbert, quien es, ya decía, encargada del servicio de intervención conductual del Centro de Atención Integral para la Discapacidad. En términos personales, una de las mejores obras que haya hecho gobierno alguno en la República Dominicana, porque cuando usted tiene un hijo con una condición especial, ya ese centro le garantiza no solamente una inclusión, que usted pueda darle un trato en la familia con todo el afecto y reconocimiento, sino que muchas personas de escasos recursos, un hijo con una discapacidad no es mendicidad. Así que desde aquí nuestras bendiciones y reconocimiento a la extraordinaria labor que se realiza desde el CAIT. Vamos a un contacto y ya regresamos. Inmenso placer recibir en nuestros estudios a la licenciada Nicole Imbert, quien es psicóloga clínica, especialista en evaluación, diagnóstico y manejo del trastorno autista. Y a su vez es la encargada del servicio de intervención conductual del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAIT. ¿Cómo está usted, Nicole? Muy bien, gracias por la invitación. Para mí un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Amén. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Gracias. Quisiera que iniciemos abarcando este tema del autismo desde el punto de vista de su definición, porque hemos escuchado, y más recientemente que se está intentando crear conciencia sobre el autismo, pero no todo el mundo sabe qué es. Muy bien, bueno, pues el trastorno del espectro autista es una afectación en el desarrollo del niño. Y cuando hablamos de afectación en el desarrollo, vamos a ver principalmente tres aspectos importantes afectados. Uno es la comunicación, otro es la parte social, que ahora ya lo podemos unir como comunicación social, entendiendo la comunicación como una aproximación hacia otra persona de ente social, y el comportamiento. ¿Okay? En ese comportamiento lo podemos dividir desde aspectos repetitivos, uso inadecuado de juguetes o de objetos, o intereses muy específicos, distintos a lo que estamos esperando a cierta edad. Mire, Nicole, como usted es nuestra invitada especial, aquí tenemos la costumbre, la dulce costumbre, de compartir uno de los placeres más excelsos de la vida, que es justamente el café, cuyo sabor comenzamos a disfrutarlo desde el aroma. Gracias a Café Santo Domingo, un producto que ya es marca país, muy amable. Gracias, muy gentil. ¿Su nombre es? Jessica. Gracias, Jessica, por este café tan rico a esta hora. Entonces, como bien señalabas, este trastorno en la parte de comunicación, en la parte social y en la parte de compartir. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque toda madre, y quiero que hagamos aquí una especial atención al ejercicio de observación, de esa escucha activa que tenemos las madres. ¿Cuáles destrezas pudiéramos decir, aquí pudiera haber algún indicador, un indicio de que hay un rasgo bueno, no sé si es válido compararlo con otros niños o ya con habilidades propias de lo que la edad va demandando? Claro. No podemos olvidar, y en esta parte, que los niños son sociales por naturaleza. Es decir, los niños son entes sociales. Desde los 6 meses uno empieza a ver muchos indicadores de interacción social en un bebé. Desde sonrisa al papá cuando le habla, cuando le canta, miradas, gestos para pedir, para señalar. Y cuando vemos que esa parte social de comunicación e interacción no se está dando, tenemos que empezar a cuestionarnos y a observar un poco mejor ese desarrollo. Un niño que para el 1 año y medio ya no está diciendo palabras
y no empieza ya para los 2 años a decir 2 palabras juntas, a tener un juego, una interacción, a acercarse más a los demás y no tiene un interés por los juguetes, sino por aspectos específicos del juguete o por objetos, es algo que nos llama la atención. Algo muy importante en este sentido es que los primeros años de un niño están con el pediatra generalmente y los padres a quien primero le dan la voz de alerta es al pediatra y generalmente, bueno, los padres se empiezan a preocupar porque su hijo no habla. Y el problema con los niños dentro del espectro del autismo no es solamente que no habla, es que no está hablando, no se está comunicando de la manera que esperamos, ¿ok? Es decir, antes del habla viene comunicación, vienen muchos gestos para comunicar. Y ahí sí es un llamado de atención a los pediatras, de que observemos mejor el desarrollo, porque sí le dicen, no se preocupe, que él va a hablar. Los niños hablan más tarde, generalmente uno escucha eso, sí, la queja de los papás. Y generalmente cuando vemos el desarrollo y empezamos a evaluar un diagnóstico, los padres ya se han cuestionado si su hijo oye. Es la primera alerta que los padres tienen generalmente de que pienso que no escucha porque cuando lo llamo no se voltea, yo le estoy hablando y él parece que se va hacia otro lugar. Y esos son signos de alerta, que generalmente los padres tienen eso ya en su discurso. Y es momento de prestar atención a esas alertas. Además de prestar atención a esas alertas, ¿a dónde debemos acudir aparte del pediatra que, como hemos visto, no necesariamente están refiriendo a los niños al especialista donde deben ir? Claro. Una parte importante en esta evaluación también y en esta parte de diagnóstico es la detección que hacen las escuelas. Los niños están siendo estimulados cada vez a más temprana edad. Y el colegio también está identificando, ¿ok? Una vez haya un riesgo o una sospecha de algún trastorno dentro del desarrollo, se debe de referir a una evaluación, a un psicólogo que pueda evaluar estos aspectos. En el CAID hacemos evaluaciones, solo tienen que ir y solicitar una evaluación y serán recibidos, es decir, van a entrar a un proceso de ruta básica para empezar todo el proceso de evaluación. Vamos a hablar, y me encanta que haya un mes para concienciar sobre el tema del autismo, sobre el cáncer de mamas, sobre situaciones, ¿no?, asociadas al vivir. Pero hablemos ya dentro del punto de vista de la familia, porque aunque ya hayan campañas que sean exitosas, programas como Quiéreme Como Soy, que ha permitido pues el tema de la visibilidad, ¿no?, de situaciones y trastornos de salud, pero no menos cierto que para un padre, para una madre, un diagnóstico en muchos casos, en una prima fase, pudiera catalogarse de demoledor o difícil. Sí. La parte de diagnóstica es una de las partes más delicadas en este proceso, porque efectivamente te estás enfrentando a una situación que te va a acompañar por el resto de tu vida, es una condición, no es algo que va a desaparecer. Y la manera en la que uno le expresa a los padres esta noticia, de alguna manera, va a afectar la intervención temprana o la negación absoluta del problema. Entonces, de ahí que el trabajo con la familia e ir acompañando a esta familia en este proceso diagnóstico donde uno le está diciendo que pasa algo en su hijo y todo el mundo tiene un ideal de hijo, ¿verdad? Y uno espera cosas en sus hijos y cuando eso se te cae, hay una reacción al momento, hay una reacción que es normal, es válido que los padres se sientan tristes, es válido que los padres se sientan que algo ha pasado y que se preocupen. Y ahí la parte terapéutica es vital y el acompañamiento y el apoyo de la familia es sumamente importante, donde la familia es el apoyo que tiene el niño y los padres necesitan el apoyo de los abuelos, de los tíos, para poder en el mismo entorno del niño poder dar participación y no sentirse excluidos o que no se les da participación en un entorno donde ellos también deben de realizarse y deben de participar. En este entorno surge pues algunas situaciones de dificultad, porque si el niño, por ejemplo, es hijo de padres divorciados, he escuchado que estos niños pues deben tener cierto nivel de organización, hay que esquematizarle su día, su rutina para que no se pongan irritables y demás. Si este niño tiene
en casa de uno de los padres todo esto organizado, y cuando va a visitar pues a la mamá, o la mayoría de las veces al papá, porque casi siempre viven con la madre, todo este esquema cambia y no se le lleva sus horarios y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto influye la integración de ese papá y de la familia nueva, o de la familia con los abuelos que forme ese papá para el progreso del niño? Claro. Yo creo que cada papá vive el duelo y esta experiencia diferente, ¿verdad? Y el tema de divorcio afecta a los niños, no importa su condición. Y sí, efectivamente, cuando hay situaciones de divorcio, pues eso, los cambios de reglas en una casa y en otro, son situaciones que se presentan en todos los niños, donde sí establecer reglas, normas, aspectos específicos de la disciplina son vitales. Ahora bien, los niños dentro del espectro del autismo son niños que necesitan estructura, porque poder predecir el entorno les hace estar más tranquilos, y estar más tranquilos les hace comportarse diferente. Entonces, sí es importante poder establecer rutinas específicas y que todo el entorno sepa cómo manejarse en situaciones que puedan surgir. De ahí que poder tener una continuidad en lo que se haya trabajado con el niño, sus horarios visuales, las estrategias de manejo conductual que se estén trabajando, que estén presentes en los entornos donde el niño esté. Es sumamente importante. Vamos a un contacto y le propongo que cuando retornemos podemos hablar una señal, por ejemplo, del juego, que es una actividad que los niños, como usted lo señalaba al principio, es una actividad social que ni siquiera hay que formarlo, que el niño juega hasta con el biberón, con todo, ¿no? Pero cuando el niño comienza con un carrito y solamente realiza un solo movimiento, ¿de qué puede ser esto indicio? ¿Qué puede indicar? Vamos a un contacto y regresamos. Regresamos a tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Hoy tenemos la agradable compañía de la licenciada Nicole Inver, quien es psicóloga clínica y es la encargada del Servicio de Intervención Conductual del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI. Nicole, antes de irnos a la pausa, por ejemplo, en el caso del juego, que los niños son tan creativos, tan innovadores, cuando el niño juega, pero lo hace con el mismo objeto, el mismo movimiento, lo establece como una rutina, la cual no es capaz de introducirle un cambio, ¿de qué puede ser esto un indicador? Eso es lo que llamamos un juego repetitivo. Es un indicador de que efectivamente este niño no está jugando de la manera adecuada. Los niños desde muy chiquitito, desde el año y medio hasta los 3, 4 años, empiezan y evolucionan en el juego muchos intereses diversos y empiezan desde muy temprana edad a llevar al adulto a que interactúe, a jugar son sumamente creativos y cogen un palito y hacen como que es un lapicero o que es una varita mágica y comienzan a crear un sinnúmero de actividades con un juego. Un niño dentro del espectro del autismo probablemente alinee objetos, tienda a hacer las mismas cosas, inclusive muchos, aunque le pueda gustar un juguete, también le llama la atención los objetos de la cocina. Y los padres describen que a él lo que le encanta es abrir y cerrar puertas, abrir y cerrar gabinetes, sacarlo todo y volverlo a entrar, sacarlo todo y volverlo a entrar. Y esos son el tipo de comportamiento que uno, al observarlo, llama la atención y son los signos de alertas de que algo está pasando en el desarrollo y que tenemos que valorarlo un poco más. Licenciada, ¿y cómo no confundir esto con el llamado desorden o trastorno obsesivo compulsivo, que también son personas que hacen muchas acciones de manera repetitiva y son también un poco esquemáticos en su diario vivir? Claro. Los niños dentro del espectro del autismo tienden a tener algunas obsesiones, ¿ok? Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo, su dificultad es en lo ritualista que es esto. No le afecta su interacción social, sí le puede afectar la vida, pero su desenvolvimiento social está adecuado. La persona dentro del espectro del autismo vemos que tiene las 3 áreas que mencionamos anteriormente afectadas. Dentro de ellas, bueno, es muy organizado, muy repetitivo, cuando le gusta algo es
insistente y perseverante en ese objetivo. Ya vemos a lo mejor muchas personas que somos así, no necesariamente tenemos un diagnóstico. Claro. ¿Okay? Es decir, lo importante en la parte del autismo es que esos 3 hitos del desarrollo están comprometidos, ¿ok? Y eso es lo que marca la diferencia. Y en niños pequeñitos, antes de los 3 años, inclusive antes de los 4 años, hablar de un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, no es algo que a lo mejor un clínico valoraría otros aspectos. Entonces, esas son las cosas que marcan la diferencia muchas veces. Dentro de lo que es esa parte de ir haciendo visible y entendible, incluyente la situación de la condición del trastorno del autismo, hablemos de la familia. ¿Necesita la familia más simple aún? ¿Cuáles son las necesidades básicas de una familia, de ese sistema, que uno de sus miembros pues tenga ese trastorno? Bueno, la familia es la parte más importante de la intervención. Los padres son los mejores aliados y los mejores motivadores para sus hijos. Okay, y de ahí que el empoderamiento a los padres marca una gran diferencia. Los padres necesitan ese acompañamiento y participación activa en las intervenciones de sus hijos, además de ir trabajando a la vez en la terapia familiar. Ese duelo y cómo ellos se sienten, cómo ellos están, cómo esta situación ha afectado su vida. Sin olvidar que la vida no va a girar ahora en torno al tema del autismo, porque en la familia no solo eso sucede, hay muchas otras cosas, y parte de lo que tenemos que cuidar es que no todo no gire alrededor del autismo, sino que todos podamos aprender a sobrellevar diferentes situaciones que nos van a acontecer, y el autismo es una de ellas, ¿okay? Pero tenemos que aprender a convivir con esta manera diferente de desenvolverse en la vida, porque al final del día es una forma diferente de percibir algunas cosas, pero sigue siendo persona, sigue siendo una que siente, que a lo mejor tiene dificultad para expresar en algunos momentos lo que siente, pero sí siente, y siente cuando son excluidos, siente cuando están hablando de él o de ella. Entonces viene el momento de que nosotros todos nos integremos y nos involucremos en comenzar a darle la atención pertinente y adecuada a todos los miembros que ameritan en una situación, en cualquier condición, ¿ok? En el tema del autismo principalmente van a haber muchas áreas que se tienen que atender. Se habla de una intervención múltiple, no una sola, no es solamente la terapia de conducta, no es solamente la terapia familiar, sino que este niño necesita pues terapia del habla, probablemente terapia ocupacional o terapia física en muchos momentos. Entonces tenemos que hacer un trabajo integral, ¿okay? Donde todos estemos coordinados y apoyando las necesidades que la familia tenga, no las que yo como terapeuta desee, sino las que la familia vaya informando y las necesidades que vayan surgiendo. Licenciada, ¿y cuáles son los diferentes grados o niveles de autismo y sus características? Cuando hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos de un espectro muy amplio. En el DSM-5 lo ponen en 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. Desde una persona que necesite menos ayuda, entonces es más funcional en el día a día, tiene más habilidades, a una persona que necesita muchas ayudas para desenvolverse en el día a día. En ese espectro, que es muy amplio, tenemos múltiples diferencias, ¿ok? Yo no he conocido 2 niños con autismo iguales. O sea, a pesar de tener las mismas dificultades, porque son las mismas 3 áreas las que están afectadas, las afectaciones van a ser diferentes. Y lo que puede marcar la diferencia son las capacidades y habilidades que el niño tiene y las oportunidades de aprendizaje que la familia y el contexto le puede brindar. Entonces, los grados son 1, 2 y 3. Yo diría que leve, moderado y severo, ¿ok? Y desde personas que pasan desapercibido, que a lo mejor muchos hemos conocido medio raro o un poco reservado, hasta personas que realmente necesitan un acompañamiento constante, ¿ok? Entonces, ese es el gran espectro, que es un abanico dentro de la misma condición. ¿Nuestras escuelas están preparadas ya el sistema educativo para integrar a los niños autistas? Hemos avanzado mucho. Yo tengo que admitir que hemos avanzado muchísimo. Nos queda mucho por hacer
como país, pero hemos avanzado muchísimo. Desde la parte pública se ha hecho mucho, es decir, el Ministerio de Educación, el MINER, tiene aulas inclusivas en diferentes liceos. Las aulas de recursos existen, están funcionando, tienen personal capacitado, pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho y nos falta mucho como sociedad. Todavía hay muchas personas que no saben lo que es el autismo, hay muchas personas que no toleran ciertos comportamientos en un centro comercial, que es un ambiente todavía más abierto y más flexible. Entonces nos falta mucho como sociedad, nos falta mucho en el sector salud, nos falta, pero hemos mejorado mucho. Yo creo que tenemos de las mejores intervenciones y de los mejores proyectos con las diferentes fundaciones y asociaciones que han venido y que se han formado producto del esfuerzo de los padres, pero tenemos que continuar. Esto es un esfuerzo de todos, no es solamente de una entidad, esto es responsabilidad de todos nosotros como personas. Yo creo que la discapacidad es un momento de nuestra vida, es decir, a la larga o a la corta todos vamos a tener alguna discapacidad y quisiéramos estar en un ambiente que nos acompañe y que nos dé los apoyos necesarios. Y esa es la visión que a lo mejor nosotros como sociedad tenemos que empezar a tener, de que tenemos que ser un poco más tolerantes y pacientes y tener esa actitud de ayuda a las que los necesitan. Licenciada, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera que pues ya hablemos específicamente del CAID y los servicios que allí se ofrece y todo el ambiente y el sistema que funciona en este importante centro. Retornamos. Seguimos en tu espacio, el Tribunal de la Tarde, conversando con la licenciada Nicole Imbert. Ella es psicóloga clínica, especialista en evaluación, diagnóstico y manejo del trastorno autista, además encargada del servicio de intervención conductual del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID. Y precisamente como estamos conversando sobre el autismo, quería saber de los servicios no solamente relacionados al espectro autista, sino a todos los tipos de terapias que ofrece el CAID. Perfecto. El CAID tiene servicios médicos y servicios terapéuticos. En la parte de los servicios médicos tenemos pediatras del desarrollo, tenemos fisiatría, odontopediatría. Tenemos el servicio de evaluación y diagnóstico y tenemos luego en la parte de intervención terapia del habla, intervención psicopedagógica, intervención conductual, estimulación y atención temprana, terapias complementarias, que es donde se trabaja la parte artística, musicoterapia y teatro. Tenemos terapia ocupacional, terapia física, terapia familiar, intervención grupal y tenemos también terapia acuática. Okay, o sea que son alrededor de 18 servicios. Hay que tener muchos recursos, doctora, para ir ahí entonces. No, realmente al CAID puede ir todo el mundo. No hay servicios que son gratuitos para las familias. Las familias cuando van se hace una entrevista y se hace una evaluación socioeconómica de la familia y tenemos acuerdo con los seguros. Qué bien. O sea que el que pueda pagar, paga y el que no. Doctora, hay un tema que me gustó el abordaje que usted le dio, que usted decía, la vida no puede girar en torno al niño o al miembro de la familia que tenga esta condición, pero la realidad nos da de frente. Sí. Fíjese que de una manera u otra la madre vive pendiente a ese niño porque es el que tiene una necesidad especial, muchas veces desplazando hasta la figura del esposo. Sí. En el caso de los demás hermanos, son los hermanos ausentes, porque todo el esfuerzo y cariño está concentrado en ese niño. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa situación para que la familia se maneje dentro de un esquema sano de atención y cada uno de los miembros cumpla con su rol? Claro. O sea, no parentalizar el hijo, Sí. no, o sea, toda una familia. Claro, ahí es donde la red de apoyo familiar tiene una parte muy importante también, es decir, donde
es muy propio de las madres, pues proteger al que consideramos más débil. Claro. Eso es algo que viene casi en nuestra naturaleza. Sí. Y ahí es donde el acompañamiento terapéutico y el apoyo y la red de apoyo que logremos hacer va a hacer que este sistema cambie. Es natural que protejamos al que consideramos más débil. Eso es algo que está en nosotros. Pero tenemos que ir a nivel terapéutico, ir acompañando a esta familia a crear otras redes y a ampliar estas ayudas, porque también todos tenemos necesidades, ¿ok? No solamente el niño, todos tenemos necesidades. Y sí se crean otros problemas cuando no lo atendemos todo como un conjunto, ¿ok? Sí es verdad que hay momentos en los que el niño dentro del espectro del autismo necesita más ayudas, eso es cierto, pero también tenemos que hacer un ente independiente. Es decir, tenemos que hacerle funcional, tenemos que hacerle independiente y productivo en la vida. Y mientras nosotros sigamos, en sentido general, protegiendo a esta persona, no le vamos a hacer independiente, no le vamos a hacer productivo en su día a día. Y a la larga también eso va a afectar a toda la familia. Entonces, sí es cierto que tenemos que dar la oportunidad. Son personas, ante todo, tienen oportunidades, tienen habilidades, y tenemos que creer en que las cosas se pueden lograr. Si siempre protegemos, siempre resolvemos. Entonces no le damos la oportunidad de que desarrolle sus habilidades y de que pueda desenvolverse en el día a día, como cualquier otra persona. Licenciada, hemos hablado mucho de los niños en el espectro autista, pero ¿qué pasa con los adultos que tienen esta condición? Claro. Sí, los niños van creciendo, ¿verdad? Exactamente. O sea que... Sí, como Caones Pegueros, que todos le dicen que es un niño prodigio. Y dice, yo crecí. Exacto, exacto. Efectivamente, la intervención y la atención al adulto es tan importante como la del niño. Efectivamente, yo siento que ahora estamos trabajando mucho con la infancia, ¿verdad?, a temprana edad, porque sabemos que una intervención temprana es un mejor pronóstico a la larga, pero no podemos olvidarnos de la población adulta. Ahí nos falta mucho porque venimos de una historia donde no le creíamos capaces, las cosas han cambiado. Antes pensábamos que no participaban, no tenían tanta participación las personas con alguna discapacidad en la vida, y estamos en otro momento. Ya vemos todas las capacidades que tienen, ya sabemos mejor cómo atenderle, y sí es cierto que en los adultos vemos esa dificultad de que no necesariamente tenemos un buen apoyo a nivel laboral. Todavía es un reto ese acompañamiento en la parte laboral. También vemos los efectos de haberle protegido por tanto tiempo o haber vivido siempre con mamá y no haberle hecho independiente. Todas esas cosas las vamos notando, pero sí es cierto que en el momento en el que nosotros comenzamos a intervenir, no importa la edad, vemos los avances, ¿ok? Un adulto también merece ser atendido y también merece ser acompañado en los diferentes retos que pueda tener. Y se enamoran, muchos se casan, entran a la universidad, muchos son sumamente productivos y hay gente que ni sabe que tiene ningún diagnóstico. Entonces tenemos que ser abiertos y darle oportunidad a que pueda participar en nuestra sociedad. Esta sociedad que muchas veces tenemos la costumbre de etiquetar como si las personas fuéramos frasco, el hiperactivo, el ciego, enfocándonos en aquellas cosas en esas habilidades que nos pudieran en un momento faltar. Pero en el caso, usted hablaba hace un rato, o creo que fuera del aire, que decíamos que en esta ocasión vamos más allá de enfocarnos en la discapacidad, vamos a pensar y a descubrir esas habilidades que pueden ser diferentes, pero son Claro. las habilidades a donde tenemos que justamente poner la vista. Claro, esa es una parte sumamente importante desde mi punto de vista, porque efectivamente, ante todo somos personas, ¿verdad? Y cuando yo voy a buscar un trabajo, yo no pongo en mi tarjeta de presentación mi dificultad. Claro. Y a veces a los padres se les olvida esa parte y solo dicen lo que cuesta y no lo que sí puede hacer o lo que sí es capaz de hacer. Es decir, las dificultades de una persona no son su tarjeta de presentación. Ante todo, es persona, tiene habilidades, tiene dificultades y retos que deben de servirnos para ayudarle, no para justificarle ni para ponerle un límite, ¿ok? En el momento en el que veo límite, no doy oportunidad. Claro, ¿Ok? claro. Entonces ahí es donde tenemos que ir cambiando esa forma de verlo.
Y hay que reencuadrar muchas cosas. Sí, hay tenemos que cambiar la mirada. Exactamente, cambiar el enfoque y las cosas cambian. Sí, Desde que cambia mi vista y cambia todo. Pues Susi, por hoy misión cumplida. Así es, hemos llegado al final de esta edición del Tribunal de la Tarde. Agradecer inmensamente a la licenciada Nicole Inbert, psicóloga clínica, que también es encargada del servicio de intervención conductual del centro CAIT, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, y especialista en evaluación, diagnóstico y manejo del trastorno autista. Mildred, nosotras nos vamos. No, y no sin antes, pues mire, que sea usted portavoz de muchas bendiciones a todo este grupo de ángeles que trabajan para construir una sociedad dominicana, una República Dominicana más inclusiva, y donde el niño autista, el niño síndrome de Down o cualquier otro síndrome o trastorno, pues se sienta acogido, pero sobre todo respetado y con mucha dignidad. A ustedes nuestro reconocimiento, ¿no? Gracias. Y a ustedes, amigos, será mañana reencontrarnos en su espacio, el Tribunal de la Tarde. Por hoy tengan todos una feliz resto de la noche, un feliz resto de la noche.